Hola, muy buenos días. Nos encontramos de nuevo juntos para poder tratar temas muy interesantes, por lo cual, sin más dilataciones, les doy la bienvenida a Los Influyentes. El tema de hoy será No todos los santos son para bien. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Un tema bastante controversial, pero me gustaría cederle mi lugar a mi colega Brian para que nos diera una introducción un poco más del tema. Bueno, muchas gracias. Yo les daré la definición de qué es un santo y por qué la delincuencia organizada los utiliza a favor o les da un cierto halagamiento. Los santos son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Este segundo sentido se persevera en las tradiciones espirituales no necesariamente teístas. En la tradición cristiana se trata de personas destacadas por sus virtudes y son como modelos capaces de mostrar a los demás un camino ejemplar de perfección. Como, de acuerdo con la Biblia, Dios es amor, la principal virtud de los santos es, consecuentemente, su capacidad para amar a Dios y a los demás seres humanos. Si bien para las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, solo Dios es santo. Aquellos que cumplen con sus preceptos y con su voluntad también reciben y participan de esta santidad, dado que el mismo Dios insiste que los hombres lo igualen en las prácticas de las virtudes. En el libro del Levítico, el mismo Jesús en el Evangelio dirán que debemos ser santos o perfectos como nuestro Padre, que está en el cielo, lo es. Según el censo 2020, da una conclusión que las personas católicas pueden contar con mayor presencia en ciudades pequeñas y en grandes urbes. En las personas protestantes y evangélicas parecen contar con un porcentaje mayor de adeptos en localidades muy rurales y en ciudades medianas, en tanto que las personas sin religión pudieran concentrarse en las localidades urbanas. Ahora, ¿cómo esto influye en la delincuencia organizada? Pues en México los grupos de narcotráfico en su mayoría han vuelto santos a personas de su misma rama, para pedirle ayuda o en su defecto seguir un tipo de leyes y enseñanza. Por ello les cedo a mis compañeros el micrófono. ¿Qué tal, amigos? Espero que nuestro nuevo contenido sea de su agrado y espero que les parezcan interesantes estas historias que estamos a punto de comentarles. A mí me gustaría comenzar. Yo les contaré la historia de Malverde, la historia del bandido mexicano que los criminales veneraban, o veneran más bien, como un santo. Malverde es un criminal, fue un criminal, que ayudaba a su gente en nombre de Dios y era considerado un santo por los narcos. Recientemente, de igual forma, lo siguen considerando un santo. Esta historia viene de Culiacán, Sinaloa. Una capilla erigida en la calle Independencia alberga los restos de una de las leyendas más populares de la cultura criminal mexicana. Entre fotografías, arreglos florales y encomiendas que miles de personas levantan año con año, sobresale un busto de Jesús Malverde, una especie de Robin Hood, así lo llamaban en esos tiempos, de principios del siglo XX, que se convirtió en una figura sagrada para quienes se dedican al narcotráfico, una de las actividades ilegales que han marcado la historia recientemente en México. Y que se sigue desarrollando de hecho. Pero antes de adentrarnos en cómo se ha convertido en un santo para los narcos, me gustaría antes hablar acerca de este personaje, de su origen. De hecho, su nombre es Jesús Malverde, pero ¿qué tan cierta es la historia de este criminal? ¿Y cómo pasó de ser un bandido generoso a que se le considere el santo de los narcos? Son preguntas muy interesantes, ¿no es cierto? A continuación les voy a platicar de quién fue. De acuerdo con la creencia popular, Jesús Malverde, cuyo nombre de nacimiento era Jesús Juárez Mazo, fue un hábil ladrón que robaba a los ricos para compartir su botín con los pobres en los primeros años de 1900, cuando México aún era gobernado por Porfirio Díaz, cabe mencionar. La historia criminal de Juárez Mazo inició durante su juventud, mientras lidiaba con la pobreza provocada por la muerte de sus padres. Aunque tomó muchos trabajos para sobrevivir,
entre ellos carpintero, sastre y me parece que trabajador ferroviario, Jesús enfocó su energía en ubicar a quienes poseían riquezas en el estado y asaltarlos. De ahí su apodo de Robin Hood, justamente por la historia de ese otro personaje. Su apodo Malverde proviene justamente de su modus operandi, en donde se escondía entre los plantales verdes después de atracar a sus víctimas. El mal verde escapaba con el botín y nadie volvía a saber de él hasta su siguiente robo. El éxito de sus atracos, sumado a su maniobra de compartir lo robado con quienes menos tenían, en la iglesia de su pueblo, hizo que su nombre y fama cobrara la atención de las autoridades. Con el mito folclórico, el entonces gobernador del estado, el general Francisco Cañedo, hizo todo lo posible por capturar a Malverde, incluso ofreciéndole amnistía si el bandido ponía sus habilidades criminales a sus servicios. Sin embargo, el hombre no aceptó y continuó con sus actividades ilícitas. Su muerte, de apodado Robin Hood mexicano, señalan que fue el 3 de mayo de 1909, cuando terminaron los días de robo de este personaje. Aunque se sabe que murió en esa fecha, la forma en la que fue asesinado ha sido discutida por muchos y parece no haber una versión oficial al respecto. Como saben, hay muchos rumores, alteraciones en la historia, diferentes teorías, orígenes y demás. Pero a continuación les voy a decir algunas que se acercan a los hechos verídicos. Unos aseguran que recibió una herida de bala que le produjo una gangrena mortal. Ante la posibilidad de morir, el hombre pidió a uno de sus amigos que lo entregara al ejército y cobrara la recompensa que se ofrecía por su cabeza. Una vez que se hiciera del dinero del gobierno, debía repartirlo entre los pobres del estado. Así, la historia de quien le quitaba a los ricos para darle a los pobres continuaría incluso después de su muerte. Interesante, ¿no es cierto? Otros afirman que Malverde fue engañado y entregado por uno de sus compañeros de crimen. Ese es otro relato, por así decirlo. La historia más aceptada indica que las autoridades lograron apresar al ladrón antes de que cometiera otro robo. Debido al gran número de delitos que había ejecutado, se le condenó a morir. Esa misma tarde, Jesús Malverde fue ahorcado en una plaza de su pueblo y expuesto como advertencia a todo aquel que quisiera seguir sus pasos. Además, se extendió una orden que prohibía que se enterrara al criminal. Cuando sus restos cayeron al piso, la gente a la que había ayudado en vida comenzó a lanzar piedras sobre estos. A los pocos días, el cuerpo de Malverde yacía completamente sepultado bajo rocas y polvo. Me gustaría complementar ahora con Heriberto Lascano, otra persona que también llegó al poder por sus hazañas, que en sus comunidades le parecían correctas sus acciones. Heriberto Lascano, el Lasca, el líder criminal que reinó desde la religión. Era un demonio, pero le creían el Mesías. Heriberto Lascano, cabecilla de los Zetas, doblegó a los religiosos hasta hacerles creer en su imagen de benefactor. En los últimos años, la Iglesia decidió emprender una peligrosa cruzada, poner paz en el infierno, aunque eso implique negociar con los delincuentes. Se han sentado con ellos o por separado tratando de conciliar los diferentes intereses. En los últimos años, la Iglesia se fue aliando con el tiempo con los narcos. Empiezan a percibir también algunas ventajas. Borran y limpian estupendamente su imagen de asesinos a sueldo, con millonarias donaciones. Pero ¿quién era Lascano? Hablemos un poco de él. Tenía 1001 rostros, uno por cada persona que lo miraba. Sí se llamaba el Z3. Tenía el rostro de asesino. Sí era Heriberto Lascano, uno de los 277,000 millones de habitantes de Pachuca. Era un Robin Hood para las personas. En la vida de este criminal, líder del cártel de los Zetas, hubo mucha plata y mucho plomo. Plata como para fundar uno de los grupos criminales más sanguinarios del país y plomo como para provocar miles de muertes inocentes en su guerra abierta contra las organizaciones delictivas. Aunque hay más piezas de plomo que de plata, en la trayectoria de Lascano
Su imagen fue muy poco proscrita, que hasta la fecha en la ciudad de Pachuca se le sigue venerando como si fuera un santo. Incluso ahí se encuentra la mayoría de sus obras de caridad, que en este caso, en 2010, Lascano construyó la iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia del Tezontle. En este santuario de grandes ventanales y paredes anaranjadas, que de hecho fueron una de las cosas que apantalló a la gente y por eso le rinden tanto homenaje, porque realmente le daban mantenimiento eh, cada año a su, pues sí, a su iglesia. Y ahí descansa una placa que rinde homenaje a su benefactor, que dice Centro de Evangelización Cátesis Juan Pablo II, donada por Heriberto Lascano Lascano, debajo del Salmo 143 de la Biblia. Señor, escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo. Así decía en su placa. En cada año, en las fiestas patronales de la iglesia, se escucha el corrido, los más buscados, popularizado por el grupo Invasores de Nuevo León y dedicado a los Zetas. Además, detallan flores colocadas en honor al líder criminal. Al sur de Pachuca y a 1 kilómetro de la iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, Heriberto construyó un lujoso sepulcro, pues, de acuerdo con sus allegados, el hombre creía en el eterno descanso, y aunque fue, entre comillas, bendecido por ser un santo, murió el poder de los Zetas. El poder de los Zetas ha ido en declive. De hecho, cuando él falleció, fue a manos de la Marina y el cuerpo de Lascano fue robado por su gente. Y realmente ya no se supo después si lo enterraron, lo sepultaron. Y la gente cree que realmente fue como un milagro que no se quedara a manos de ellos. Y que seguramente por sus buenas acciones, que ha de tener un lugar en el cielo, como claramente se cree en esta cultura. Impresionante, compañera Mayrani. Pero me gustaría darle ahora el micrófono a Iris, porque pues no podemos olvidar a la figura de Nazario Moreno, que ella nos va a hablar de él. Nazario Moreno fue el fundador de la familia michoacana. Murió de 2 a 3 veces, pero en la zona de Tierra Caliente de Michoacán corre la leyenda de que fueron 3 antes de la definitiva. De adolescente en un partido de fútbol se cuenta que le rompieron la cabeza. Unos dicen que el accidente ocurrió jugando y otros más que una de tantas batallas campales en las que se involucraba el Chayo, que así le decían desde pequeño. Por toda la fractura craneal tuvieron que colocarle una placa de metal en la cabeza. Después se cuenta y dice la leyenda que desde entonces comenzó a escuchar voces que él creyó que eran divinas. Hasta aquí, supuestamente, Nazario Moreno ya había muerto 2 veces y había resucitado tal cual Cristo. A este particular capo del narcotráfico le bastaron tan solo 40 años de vida y muertes para convertirse en un santo antes de morir, con una capilla construida en el poblado de Holanda, Apatzingán y toda la cosa. Fue místico y esotérico, fue predicador y narcotraficante. Hasta escribió un libro con sus pensamientos y su filosofía, el cual fue titulado Pensamientos. Se repartió tal cual como una Biblia entre sus sicarios y traficantes, y estos estaban obligados a seguir cada punto al pie de la letra que su líder así les había presentado en la obra. Combinado con toda la violencia de El Chayo y todos sus participantes, entre ellos Servando Gómez, al cual apodaban La Tuta, se convirtieron en una especie de benefactores de la comunidad. Brindaban empleo y protección a comerciantes, hacían trabajo social y reclutaban sicarios de Nazario, y estos los manejaba como apóstoles. Pero también, ¿cómo olvidar a Pablo Escobar, al que también lo convirtieron literalmente en un santo? En una colina de Medellín se encuentra una urbanización de amplias casas con un gran jardín, suelos en baldosa y colores muy relucientes.
donde habitan un poco más de 16,000 personas que todavía hoy en día, 25 años después de la muerte de Pablo Escobar, recuerdan con mucha religiosidad al capo que les brindó techo a los más necesitados. Juan Esteban Valdés, habitante de este lugar, nos cuenta, al lado de un yeso con el rostro de narcotraficante, que ellos, cuando llega un poblador nuevo o un turista, prefieren expresarles la manera en cómo perciben a Pablo. Saben que él hizo muchas cosas malas, pero prefieren tomar lo bueno entre tantas muertes. Y precisamente él indica que todas esas personas tienen un techo gracias a Pablo Escobar. Cuentan o se sabe que el capo mandó a construir 250 viviendas y una noche, mucho antes de que las autoridades demolieran estas construcciones, evidentemente por no contar con los permisos pertinentes, ordenó a los habitantes de los suburbios que se mudaran ahí. Cuando el gobierno se dio cuenta de que Pablo Escobar había construido un barrio, obviamente mandaron a tumbar todas las casas, principalmente las que aún no estaban terminadas porque faltaban pisos, puertas, ventanas y alcantarillado. Pero pues Pablo Escobar se dio cuenta mucho antes de que las autoridades llegaran y les avisó que empacaran sus cosas como pudieran y que él les mandaba camiones para que se fueran a vivir a estas casas que les había construido. Y pues evidentemente así fue. Juan Esteban relata que Pablo Escobar vio a mucha gente pobre viviendo entre la basura y que él, como era un empresario muy importante, compró los terrenos que estaban cerca y se los regaló. Él se justifica diciendo que no fueron invasiones, que les construyó 443 casas y que la persecución del Estado impidió que Pablo hiciera muchas más, porque esa era su intención y su compromiso con la ciudadanía. Él les mandaba dinero para seguir edificando y ahora actualmente hay más de 5,000 casas en este lugar. De la boca de Juan Esteban salen las palabras tal cual textuales. Él fue la persona que nos dio una casa para vivir, entonces no le vamos a estar viendo lo malo. Mi mamá dice que don Pablo era un Robin Hood, que le quitaba a los ricos para poder darle a los pobres. Ha sido la única persona en el mundo que nos ha regalado casas a los más pobres, en los tiempos en que lo perseguían. Nunca nos olvidó y siempre nos mandaba dinero para hacer el mercado o los mandados. Wow, esas historias me sorprenden en verdad. Y ya para darle cierre a la historia que yo estaba contando de Malverde, de acuerdo con la historia contada de generación en generación, un hombre se postró a los pies de Malverde y le pidió encontrar a sus animales de crianza. A cambio, el ganadero rompería las reglas y le daría una sepultura digna a su cuerpo. Días más tarde, el hombre regresó y se llevó los restos del bandido para enterrarlos en una fosa. Su ganado había regresado a sus tierras. Wow. Supongo que de ahí nació esa devoción por este sujeto, ¿no es así? Debido a su historia criminal, el santo, me refiero a Malverde, fue buscado por aquellos que se dedicaban al robo, tránsito de mercancías y el cruce de personas al otro lado de la frontera estadounidense. En la década de los 70, justo cuando explotó la crisis de seguridad por el encubrimiento de cárteles de la droga en México, el personaje aumentó su popularidad debido a la historia de Raimundo Escalante, hijo de un narcotraficante que fue condenado a muerte por desobedecer a su padre. Herido y dejado en la intemperie, Escalante pidió a Malverde que salvara su vida. Minutos después, un pescador encontró al Junior y lo llevó a un hospital. Aunque tampoco se tienen mayores registros de Raimundo, ni de su padre, el relato fue adoptado por la fe de los narcos. A partir de ello, líderes del crimen organizado como el Chapo Guzmán o Amado Carrillo Fuentes y trabajadores igual del más bajo nivel se encomiendan al santo para pedir protección. De hecho, ahora que acabo de mencionar al Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más populares en términos
de actos delictivos, me gustaría darles un dato curioso, porque de hecho hay una versión que, bueno, no lo llamaría versión. Hay una historia que de hecho cuentan acerca de la devoción que Chapo Guzmán le tiene a este santo, por así decirlo, Malverde. Les contaré. Veladoras, escapularios, fotografías y esculturas de diferentes tamaños de Jesús Malverde se observan al interior de una capilla de Culiacán. Los muros de esa capilla están tapizados de dólares con mensajes que, bueno, no solo guardan las plegarias de sus fieles seguidores, sino también uno que otro secreto de importantes capos del narcotráfico, entre los que destaca Joaquín Guzmán Loera, entre paréntesis, Chapo Guzmán. La devoción del Chapo a Jesús Malverde se sustenta en una leyenda que cuenta la visita del capo a la capilla de Culiacán, en donde entre los objetos religiosos que rodean la figura de Malverde, claro, se podía leer una nota que decía: gracias, patrón, humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. Firmado por JGL, el Chapo. Años más tarde, Joaquín Guzmán Loera fue capturado y extraditado a Estados Unidos, en donde se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad ADX Florences, en Colorado. No obstante, en 2018, mientras se llevaba a cabo su juicio en una corte de Nueva York, una figura de aproximadamente 6 centímetros de Jesús Malverde apareció misteriosamente sobre un armario de metal a la entrada de la sala en donde el narcotraficante sería sentenciado a cadena perpetua. Vaya, sí que es un dato curioso, ¿no es cierto? De acuerdo al artículo Bendito tú entre todos los bandidos, ese es el nombre del artículo, aclaro, el culto transfronterizo a Jesús Malverde del Colegio de México. La mítica historia de este personaje coincide con el auge de la Revolución Mexicana. En tiempos de miseria y opresión para las clases sociales olvidadas por Porfirio Díaz, la figura de un bandido que robaba a los ricos para compartir el motín con los pobres campesinos cobró gran credibilidad y se fue extendiendo a través de poemas, canciones, frases, dichos, hasta moldearlo como religiosa. Ahora, bueno, después de haberles contado la historia de Jesús Malverde y algunos datos curiosos acerca de este sujeto, ahora me gustaría añadir una conclusión. Bueno, pues mi conclusión acerca de los diferentes santos, de los cuales ya mencionaron mis compañeros, no solo del mío, aclaro, puedo decir que simplemente la fe existe no solo en las personas buenas, devotas o de buen corazón, como se tiene pensado o imaginado. No, de hecho esta fe abarca en diferentes ámbitos, con ideas perturbadoras, con ideas de ambición, con ideas de poder, con ideas de poder obtener ciertos beneficios a partir de actos criminales. Es así como yo lo veo. Ciertas personas, ciertos líderes de grupos, ya sean criminales y demás, necesitan tener una motivación y una fe que los respalde. Obviamente no en todos los casos, aclaro, pero sí existen algunos que, sí, más sin embargo, cuando cometen sus actos delictivos y demás, sienten esa culpa, sienten esa extraña sensación de sentirse mal en un ámbito religioso. Y es que, como hemos sabido, algunos narcotraficantes, algunos asesinos
que trabajan para diferentes cárteles y demás. Se sabe que cuando se sienten mal por haber cometido diferentes asesinatos en masa, torturas y demás, se sienten tan impotentes con ellos mismos, claro, en el ámbito religioso, que les dedican a ciertos santos, en su mayoría a Jesús o a Dios. Imagínense nada más esta barbaridad. Les dedican ya sea una capilla, una iglesia. Hablo de construcciones, o sea, las mandan a construir ya sea en los pueblos en los que crecieron o en comunidades en las que no tengan una capilla, solamente como para sentirse plenos y no sé cómo explicarlo honestamente, pero siento que alivian sus culpas haciendo eso, cuando pues realmente a mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque ¿cómo es que se la pasan asesinando, torturando, robando, acabando con diferentes familias a grandes niveles de potencialidad? Y de pronto, bueno, no sé, mandar a hacer una iglesia en X pueblo, con eso sienten que ya pagaron como que su entrada al cielo, no sé, algo así me imagino. Y bueno, obviamente, si se atreven a hacer este tipo de, pues, de cosas, no es tan descabellada la idea de que se encomienden a un santo. En este caso al que yo les comenté, Jesús Malverde. Hay varias personas que, en lo personal, bueno, en mi círculo social, conozco que tienen figuras de este personaje. Los tienen en un altar y justamente les ponen flores, les ponen billetes, les ponen notas, ya sea oraciones, deseos, sueños, cualquier cosa. Eso me han contado las personas que tienen esta figura. Y bueno, obviamente estas personas que conozco para nada se dedican al narcotráfico ni nada. Simplemente son personas que se dedican al campo. Son personas que les gusta hacer actividades, ya sea que tengan que ver con agricultura, ganadería, todo lo que tenga relación con el campo. Y bueno, como lo he dicho, Jesús Malverde, en la historia, se dice que esta persona carecía de recursos. Mas sin embargo, cuando tenía ya una gran habilidad para el robo y demás, lo compartía con quienes él veía que realmente lo merecían. Entonces, bueno, a mi parecer, pues las acciones que hacía este sujeto, así como las acciones que hacía Robin Hood, su segundo apodo, pues realmente no lo veo ni bueno ni malo, simplemente neutral. O sea, realmente le quitaba a los que sí tenían y lo compartía con los que carecían de recursos. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, las personas que yo conozco tal vez vean ese lado bueno de ese sujeto. Tal vez no le pongan atención al que robaba y demás, simplemente a la acción de que lo repartía con cierta comunidad. Y es que esa historia se ha propagado por varios años. Estas personas que conozco, bueno, son arriba de los 50, 60 años, y ellos mismos me han dicho esa historia. Justamente, tal cual se las expliqué, así me la dijeron, que era un hombre que se dedicaba al robo, no le robaba a los pobres, solamente le robaba a los ricos, y bueno, para ellos era como que algo bueno. Y bueno, estas personas que todavía siguen venerando a este sujeto, en su mayoría pues dudo que conozcan realmente la verdad, si existió, si no existió, no lo sé. Pero es ahí el punto crítico en el que los narcos lo han adoptado como su santo.
ya sea una imagen pues completamente figurada, ellos se encomiendan ante él y rinden atributos a él. Entonces, bueno, para mi parecer es algo que realmente el mundo está decayendo en esa situación, porque están involucrando todo, automáticamente todo, lo religioso, lo social y demás. Pero el que trascienda esta parte religiosa en los actos delictivos criminales que más perjudican en México, pues sí se me hace una gran irreverencia. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Realmente no sé ustedes qué opinen acerca de mi historia, de la historia de mis demás compañeros. Espero que se les haya hecho interesante. Y bueno, estamos listos para el siguiente podcast. Muchísimas gracias por escuchar este podcast que estuvo muy interesante. La verdad es que nos quedamos con ganas de más, pero pues lamentablemente el tiempo y pues todo esto no nos dio tiempo para pues abarcar más cosas, pero igualmente en los próximos podcasts que subamos pues obviamente vamos a incluir muchísimas cosas de las que no abarcamos aquí y esperemos les haya gustado. Igualmente un corte informativo antes de irnos, le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores que son Fortnite, Minecraft y obviamente Roblox, así que muchísimas gracias. Si no lo tiene descargado, lo puede descargar en plataformas desde consolas hasta su PC o hasta la comodidad de su teléfono por el mínimo dinero de 0 pesos. Obviamente las compras ya vienen integradas por terceros. Y bueno, esto sería todo. Le damos muchísimas gracias a los que nos escucharon y nos vemos en el próximo capítulo, que sería el capítulo 4. Nos vemos hasta la próxima.